Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. El día de hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado El Gran Engaño, basado en el capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar notas de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en la oración. Padre amado, el día de hoy venimos agradecidos por permitirnos, Señor, haber llegado a tus pies. Anhelamos tu venida, Señor, y queremos mientras tanto ser pulidos por tu mano. De tal forma, Señor Jesús, que te esperemos con los brazos abiertos y un vestido blanco y resplandeciente para ti. Amén. Bienvenidos. Todo lo que he predicado sobre la escatología se las envío escritas, aunque ustedes las pueden ver por el canal de YouTube del ministerio o en nuestras redes sociales, pero quiero mandárselas también para que tengan el texto ahí escrito y cualquier inquietud que tengan, los atiendo. Estoy dispuesto para que nos sentemos y hablemos si tienen inquietudes sobre la venida del Señor Jesús, que se da para varias interpretaciones, pero como les he dicho, el amor de los siervos del Señor al preparar la palabra es enseñar, edificar, aunque hayan diferentes interpretaciones. Pero así haya diferentes interpretaciones, sea que piense esto o aquello, lo importante es que cuando el Señor Jesús llegue, nos encuentre bien, que estemos preparados. Eso es lo importante. Eso de antemano, pues, antes de empezar la predicación. Oremos para comenzar con nuestra enseñanza. Que esta mañana, Padre, podamos con el corazón dirigido por ti, sensible, por tu presencia en nuestra vida, entender tu palabra, recibirla completamente y guardarla. Guardarla es practicarla. Que yo me pueda ver reflejado en ella también conforme a lo que tú deseas que yo haga y cambie en mi vida. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo, tu palabra, y a los ministros y estudiosos de la Escritura que nos enseñan acerca de ella. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar del mismo texto. Son varias predicaciones sobre el mismo capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy sería la tercera predicación, nos queda faltando otra. Y vamos a leer todo el capítulo 2, versículos 1 hasta el 12, solamente hasta el 12. Dice, nueva traducción viviente, listo. Dice así: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Seguimos entonces en la Reina Valera, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sigo con el mismo tema de la venida del Señor Jesús, y para este caso nos vamos a enfatizar, o nos vamos a concentrar en los versículos 6, 7 y quizás el 8 si nos da el espacio. Y para esto le puse título, freno de mano al infierno. Freno de mano al infierno. Imaginémonos un gran engaño. Por ejemplo esto, que estamos en un teatro lleno. Estamos expectantes, se apagan las luces. Y un presentador misterioso anuncia, el mayor espectáculo de todos los tiempos está por comenzar, con toda la fanfarria. Y de pronto, ahí se encienden las luces, los efectos especiales y un actor que parece imponente. Pero cuando alguien enciende ahí precisamente esas luces, todo era un truco, y era un truco barato. El gran personaje no era más que un tipo con una máscara y efectos mediocres. Y eso era lo que tenía preparado esa persona. Pues así es el Mr. Malvado, el hombre de pecado, el hombre de maldad, el hombre de anarquía, el inicuo, el destructor, el que dice aquí la Escritura, el hombre de iniquidad. Yo lo voy a llamar en el mensaje Mr. Malvado. Así es como ese actor que salió después de mostrarse todo con fanfarria, sale con una máscara y listo. ¿Qué hubo? Nada. Este es el Mr. Malvado de la segunda carta a los tesalonicenses, puro show, pero sin ningún poder verdadero. ¿Qué podemos decir? Hoy en día hay muchas ideas que impactan, impresionan, y esas ideas que muchas veces se dan en las iglesias nos hacen dudar de Dios. Pero cuando Dios regrese, cuando Él regrese, se encenderán las luces y todo engaño quedará expuesto. Frente a todas estas predicaciones donde se habla supuestamente de Dios y todo el mundo se come el cuento, se encenderán las luces en la venida de Cristo y todo engaño quedará expuesto. Como iglesia, todos nosotros tenemos que estar despiertos y no dejarnos deslumbrar, porque es que lo que pasa es que nos deslumbramos por lo que solo parece ser poderoso, pero no tiene fundamento en Dios. Yo quiero enfocarlos a ustedes en eso. ¿Se está fundamentando su fe en lo que es o parece poderoso o en lo que está fundamentado en Dios? Y otro aspecto que quiero que usted tome en cuenta es, ¿qué es más importante? ¿Ese hombre de perdición del que me está hablando aquí la Escritura, y el hombre de pecado, el hombre de perdición, el hijo de iniquidad? ¿O en cómo está usted? Si está o no estamos preparados para el retorno de Jesús. ¿Qué será lo más importante? ¿Conocer de quién es ese personaje que aparecerá? ¿O si ya viene el Señor Jesús? ¿O cuando venga más adelante, cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Qué le parece a usted que sea más importante? ¿Si está preparado o saber quién es ese hombre? Estar preparados. Muy bien, vamos, excelente por ese lado, comenzamos bien. Algo está frenando a Mr. Malvado, pero ¿qué rayos es? El versículo 6, lo volvemos a leer, nos toca centrarnos en cada versículo, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Algo está frenando a Mr. Malvado. ¿Qué rayos será? Pablo entonces sigue su magistral clase a la iglesia de Tesalónica y uno diría, ok Pablo, entonces ¿qué es? ¿Qué es eso? Ustedes saben qué es lo que lo detiene para que se manifieste a su debido tiempo. Entonces Pablo, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué es ese algo que está metiendo freno de mano a este señor Mr. Malvado, o como lo llama la Escritura, hombre de pecado, hijo de perdición? ¿Qué lo está frenando? Aquí es donde arranca el debate teológico y las distintas interpretaciones que existen. Y sería como resolver la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Perfecto, queda solucionado todo acá. Ya, la gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Del huevo. ¿Y quién puso el huevo? Ok, entonces quedamos en las mismas. Es lo mismo con esto. Primero, Pablo habla de una fuerza misteriosa. Una fuerza que no tiene rostro. Él dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo detiene, no es una persona, es algo, es una fuerza, algo sin rostro. Como si fuera un sistema o como si fuera una estructura ideológica. Pero en el versículo 7 ya cambia el tono y parece que se refiere a alguien específico. Leamos el versículo 7 de una vez. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien al presente que lo detiene. Entonces ya cambia de ser una fuerza a que es una persona que lo detiene. Entonces ahí es donde entra ese debate. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué lo detiene? ¿Una fuerza sin rostro o una persona? Y quedamos en el limbo. Usted sabe qué es el limbo, ¿cierto? Ahí quedamos todos. ¿Estamos hablando de un muro invisible o de un personaje clave en este caso? Bueno, hay varias teorías. El top de 6 teorías sobre el freno, el que frena a Mr. Malvado, el que frena al hombre de pecado. ¿Cuáles son ese top de 6 teorías? 1, ¿es Dios o el Espíritu Santo que lo detiene? Se nos ha enseñado que posiblemente es Dios o el Espíritu Santo quien detiene a este hombre malvado, es el que le pone freno. Y esta idea es poco probable. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 7 dice que este poder será quitado de en medio. Y dígame, ¿Dios puede ser quitado así como así? Sería que no tendría el atributo de omnipresencia. Entonces, descartado ese top. El top número 1 de este top 6, vamos con el top número 2, ¿es el Imperio Romano o un gobierno el que lo detiene? Esta idea viene desde Tertuliano, realmente tiene sentido para la época de los tesalonicenses, porque para ellos sí tiene el sentido, pero sorpresa, ¿por qué? Porque el Imperio Romano promovía la adoración al César o la deificación a los personajes en ejercicio de su poder. Por eso aquí no parece que estuviera muy interesado en frenar el mal, en frenar al hombre malvado, más bien lo estaba fomentando. Descartado. Top número 3 es la predicación del Evangelio. ¿Ustedes creen que el Evangelio está frenando el desemboque de este hombre de maldad? ¿Qué creen ustedes? Sería bonito pensarlo, pero no encaja tampoco. En el siglo I el Evangelio era más bien un grupito de gente resistiendo con todo, no un gigante, si podemos llamarlo hoy como un gigante que pudiera frenar el mal global. Puede ser que el Evangelio sea el freno que le esté tocando allí al hombre malvado y todavía no haya aparecido. Pero ¿sabe una cosa? Que uno mira en la Biblia y a lo largo de la historia nuestra, aquí en el siglo XXI hasta donde estamos, el Evangelio nunca ha sido un obstáculo para Satanás.
él sigue haciendo de las suyas. Y el evangelio se sigue predicando, pero él sigue haciendo de las suyas. ¿Lo ha frenado? No ha frenado al hombre de maldad tampoco. Pero el evangelio se ha sido una pesadilla para el diablo, ¿sí o no? Para el mal. Entonces, descartado también. ¿Será este top número 4? ¿Será la iglesia cuando sea arrebatada y la tierra quede solo con los impíos? ¿Ustedes qué dicen? ¿La iglesia será arrebatada y quedará aquí todos los impíos? No, eso no lo dice la Biblia por ningún lado, por ninguna parte. La Biblia no menciona un evento de esta magnitud. Eso, como les enseñé, surgió de un sueño de una niña de 15 años llamada Margaret en Irlanda en 1830, y a partir de ahí ese chisme espiritual se lo comió todo el mundo y nos lo comimos enterito todos los evangélicos. Entonces le estoy enseñando para que usted sepa de dónde viene ese cuento. Entonces la Biblia no habla de que la iglesia será arrebatada y que quedará aquí la gente impía y que la iglesia será pues para el cielo. Eso no lo dice así la Escritura, esa es una interpretación. Pero si usted cree que es así, listo, no hay ningún problema, pero que esté bien cuando el Señor venga. Listo, pero esta la descartamos también. Es la ley y el orden. Es decir, como que el gobierno Petro hoy estuviera aquí deteniendo al mal. ¿Ustedes qué dicen? No, imposible. Los gobiernos todos avalan todo lo que sea contra Dios, prácticamente. Entonces los gobiernos deberían frenar el mal, deberían de frenarlo, pero la verdad es que no lo hacen, antes lo alimentan. O sea que esta opción tampoco es válida. ¿Será un ángel el que detiene o frena a este hombre de maldad? Un ángel en modo portero cósmico. Algunos teólogos piensan que hay un ángel bloqueando la entrada de Mr. Malvado hasta que suene el pitazo final y entre entonces el hombre. Es una idea interesante, pero sigue dejando dudas porque se basan en Apocalipsis capítulo 7, creo que es, sí. O 4, yo no me acuerdo ya, creo que es el 7, donde un ángel detiene los vientos antes de que llegue la tormenta y viene a sellar a los hijos de Dios, pero eso no es lo que está diciendo realmente ahí la Escritura. Bueno, entonces, ¿qué o quién lo está deteniendo o frenando? Aquí entra entonces algo bueno. Algunos estudiosos piensan que lo que mantiene todo bajo control no es algo bueno. O sea, ya descartamos que sea Dios o el Espíritu Santo, ya descartamos que sea la iglesia, ya descartamos que sea el Evangelio, ya descartamos que sea un ángel y descartamos que fueran las leyes o los gobiernos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra en el texto para decir que lo está deteniendo no es algo bueno? No es algo bueno, sino una especie de sistema que sostiene la maldad organizada hasta que llegue el jefe final, el famoso hombre de pecado, hijo de perdición, como lo dice aquí, el capítulo 2, versículo 3, hijo de pecado, el hijo de perdición. Al que, como les dije, yo llamo en este mensaje Mr. Malvado. Pablo dice una cosa, ya está en acción el misterio de iniquidad. Es decir, no es que va a aparecer allá al final de los tiempos, no. Por eso la ilustración, la fanfarria, el espectáculo, la algarabía, porque va a aparecer el personaje y aparece un personaje con una máscara, sin ningún poder, sin ninguna cosa maravillosa. Por eso les estoy diciendo, el poder de la iniquidad está ya en acción, no lo digo yo, dice Pablo. Está preparando un terreno para la aparición final de ese personaje. Ya está en acción el misterio de iniquidad, capítulo 2 del texto que estamos leyendo, versículo 7, lo que suena a que este personaje no es solo un futuro líder maligno, sino un sistema que siempre ha estado operando. ¿Quién agarra a quién?
¿Y por qué eso no nos debe de asustar? Yo cuando leo el texto antes me asustaba, pero empezando a estudiarlo dejé de asustarme, hermanos amados, porque la palabra no es para asustarlo a uno. Yo creo que aquí tratar de resolver el enigma del que agarra, no es fácil. Pero hay algunos estudiosos, y yo tomo dos de ellos. Un señor dice, este poder no es un freno contra el mal, sino más bien lo controla y lo administra como un disc jockey que decide cuándo suena la peor música. Alguien está controlando esto, alguien lo está frenando, alguien lo está agarrando y es como el disc jockey. En el momento él está esperando para mandar la peor música. Mientras tanto tiene a todo el mundo bailando con la buena música hasta que salga la peor música. Otro autor dice, cree que ese agarre, el que lo está agarrando, el que lo está frenando, el que está controlando es una posesión demoníaca, similar a los cultos paganos de la época de los tesalonicenses, donde la gente entraba en trances rarísimos. Eso dicen estos dos autores. Es decir, no es que el mal esté detenido, no, se sigue matando, se sigue adulterando, se sigue robando, se sigue teniendo a Dios por el segundo lugar o en el último, o no se tiene a Dios en cuenta, el mal sigue operando, el misterio de la iniquidad sigue operando. El mal no está detenido, sino que se está manejando a su propio ritmo para revelar a su gran estrella, el hombre de pecado, al que, insisto, yo llamo en esta predicación, ¿cómo lo llamo? Mister Malvado. Así que Pablo, en este versículo 6 y en este versículo 7, nos dice que agarrar también aparece en otros textos donde es tomado por una fuerza natural, como si fueran personas poseídas. Es decir, esa palabra de agarrar, Pablo también la usa y se usa en otras partes del Evangelio para hablar de personas poseídas, endemoniadas. Si este freno o este agarre, que entonces tengámoslo presente, freno, agarre, es lo mismo en este caso. Si vemos que este freno, dice, el misterio de la iniquidad está en acción, solo que hay alguien que al momento lo detiene. Si esa palabra, que es la que está diciendo que el misterio de iniquidad está en acción, pero que algo lo está frenando o agarrando como para que no se desboque, es lo mismo que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de personas endemoniadas o en los cultos paganos con éxtasis frenéticos. Entonces, si eso es así, uno tiene que ir como llegando a unas conclusiones. Si esto es así, este freno no es precisamente algo bueno. No es ni Dios, ni el Espíritu, ni la iglesia, ni el Evangelio, ni los gobiernos. No es algo bueno, sino un instrumento para preparar el camino del hombre del pecado. Es algo comparado así como, es como el falso profeta de Apocalipsis 13, que no frena nada, sino que pone la alfombra roja para que llegue el impostor. Algo parecido a eso. Así que esta acción del misterio de iniquidad opera como los falsos profetas, que son como esos anuncios de estafa en internet. Aparecen por todos los lados, prometen cosas buenísimas, pero al final solo engañan y destruyen. Y cuando ya han confundido a medio mundo, entonces llega el hombre de iniquidad a reclamar su trono. O peor, escúcheme, peor. Llega el hombre de iniquidad a reclamar su trono, o peor, cada quien termina enfrentándose a su propia realidad, a haber vivido según su antojo, pero lejos de la voluntad de Dios. Porque quizá el hombre de iniquidad no sea un personaje líder mundial, sino que sea cada uno de nosotros,
por hacer nuestra propia voluntad. Recuerden que habíamos hablado que el templo, para algunos es un templo físico donde se va a sentar un líder político. Ese es un pensamiento dispensacionalista nacido de una interpretación, producto también del sueño de esa señora Márgara de 15 años, de esa niñita de 15 años que dirigió, que dijo esa visión. Un pastor que estaba solo con ella, escuchó esa visión, la escribió y la pasó y la popularizó. Y a raíz de eso también viene la idea de que el hombre de iniquidad es un personaje del líder mundial, que viene de una tribu, que viene no sé de dónde, pero no tiene fundamento bíblico. Y por eso le digo yo, ¿es tan importante pensar en quién es ese líder mundial? ¿O si estoy preparado para cuando Jesús venga? ¿Qué es más importante? ¿Estoy preparado para cuando Jesús venga o quién es ese líder mundial? Yo le estoy diciendo acá, le estoy descartando esa idea de que hay un líder mundial que se sentará. Desde la interpretación dispensacionalista se da eso, no lo dice así la Escritura como tal, pero sea lo que usted crea, que lo encuentre preparado el Señor, que es lo importante. Y a la conclusión o ideas que sugiero yo es que quizá el hombre de pecado, el hijo de perdición, sea cada uno de nosotros cuando en el trono que es en donde se quiere sentar Jesús, en su templo, sea nuestro cuerpo. Porque el templo físico, según la teoría dispensacionalista, se sentará ya ese líder, pero el templo con el cual Pablo está hablando acá no es el templo físico, sino el cuerpo nuestro, porque para eso existen dos palabras claras, una para decir templo físico y templo como cuerpo, y la palabra que emplea Pablo acá es templo como cuerpo, donde dice que ahí se sentará el hombre de iniquidad, y ese hombre de iniquidad muy probablemente sea cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros quiera hacer su propia voluntad y vivir lejos de Dios. El propósito entonces de este poder, según Pablo, es que el hombre de maldad se manifieste a su debido tiempo, sí. O sea, no es que el mal esté detenido, sino que está siguiendo un guión que aunque parezca caótico, Dios ya tiene completamente todo bajo control. Miremoslo con esta ilustración. Piense en un gran concierto. El concierto que usted quiera con su artista favorito, sea cristiano o no cristiano, piénselo. Antes del artista principal sale un telonero para calentar el ambiente. Algunos lo disfrutan, otros solo esperan que termine para ver al verdadero protagonista, a su artista favorito. Pues algo así pasa acá en este texto. Este freno no es un héroe, el que está frenando el misterio de la iniquidad. No es un héroe, sino un actor secundario que está preparando la escena para la gran entrada del hombre de maldad. Pero al final del evento, el verdadero rey llegará y apagará el show con un solo soplo, como si estuviera apagando una vela de cumpleaños. Esa es la realidad que nos muestra este pasaje con esta sencilla ilustración. ¿Qué podemos decir sobre estos asuntos, hermanos? Como aplicación a nuestra vida, no nos distraigamos con el ruido, por favor. No nos distraigamos con el ruido. En un mundo saturado de información, de opiniones, distinguir la voz de Dios puede ser un reto. Es como intentar escuchar una llamada importante en medio de una multitud ruidosa. Entonces pregúntese, ¿estoy dejando el ruido del mundo, que ese ruido me distraiga de la verdad de Dios? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces,
A veces nos asustamos con todo lo que pasa en el mundo, con la violencia, con las ideologías raras. Y sí, hay que reconocer, hay poderes oscuros, moviendo los hilos de la maldad, pero nada de esto está fuera del control de Dios, lo que uno debe tener presente. Que hay guerras, pues el mundo no se va a acabar si no es la voluntad de Dios, así existan las guerras, si venga una tercera guerra mundial, si no es la voluntad de Dios, no se acaba el mundo, porque todo está bajo su control. A nosotros no nos toca descifrar cada detalle del plan del enemigo, no, sino asegurarnos de estar al lado del verdadero rey. ¿Estamos al lado de Dios o al lado del hombre de iniquidad? Cuando Jesús regrese, no habrá freno. Cuando Jesús regrese, no habrá telonero. No habrá nada que aguante la luz de Cristo. Así que en vez de andar preocupándonos por quién agarra a quién, mejor agarrémonos fuerte de Cristo. Él es el que gana al final. En esos tiempos de Pablo, mirando el contexto, la gente vivía como en los cultos, o veía como en los cultos allí a esos dioses paganos como Dionisio y Serapis. Los espíritus oscuros manipulaban a sus seguidores como marionetas del mal, como hoy diríamos los brujos que aparecen en la radio. ¿Los ha escuchado? Cuando usted pasa a la emisora, ¿los escucha o no los escucha? Todos los vendedores de suertes, de espíritus y todos esos chamanes y todo eso que sale en la televisión también. Y encantadores. En ese tiempo existía lo mismo que hoy existe. Ya hoy existen las redes sociales, en los medios, y manipulaban a sus seguidores como marionetas del mal. Pues bien, algo parecido estaba ocurriendo y sucediendo en el mundo precisamente antes de la llegada del hombre, como lo estaba planteando Pablo, y antes de la llegada como nos lo está planteando hoy en día. En otras palabras, esto no es un escudo contra el mal. El freno que frena la acción de iniquidad no es un escudo contra el mal, sino más bien el director de la orquesta del caos, afinando cada nota para que el desastre entre en escena en el momento justo. Pero hay un adelanto, Pablo nos hace un adelanto, un spoiler. Mr. Malvado no es un personaje, no es solo un personaje de terror. Ese es el adelanto que él nos da. ¿Por qué? Es que aquí viene el giro de esa historia que él nos está contando en este capítulo. Viene el giro inesperado. ¿Cuál es? No hay que esperar al Mr. Malvado mundial para ver el problema en acción, no. Ya él nos dice, el misterio está en acción, el misterio de iniquidad está funcionando con todo lo que va en contra de Dios, y cada una de las cosas que cada uno esté haciendo contra la voluntad de Dios y no sea la voluntad de Dios, hace parte de ese pequeño hombre de perdición en cada uno de nosotros, montado en el templo de Dios que es su corazón, que es nuestro cuerpo. Ese es el adelanto que nos está dando aquí. Cada vez que imponemos nuestras ideas sobre las de Dios, nos coronamos como reyes de nuestro propio reino y le quitamos el seguimiento a su autoridad divina. Es fácil señalar al hombre futuro de pecado. Sí, podemos hablar de eso y hacer muchas predicaciones sobre eso, pero la verdad es que la rebelión contra Dios empieza en lo cotidiano, en lo íntimo y en lo privado de mi casa, de mi vida, y en esas pequeñas decisiones donde preferimos hacer las cosas a nuestra manera, es donde el hombre de iniquidad puede ser cada uno de nosotros. Al final Pablo, entiendo aquí al final de Pablo lo siguiente, es que no solo está dando una clase de escatología acerca de la venida del Señor Jesús, sino que nos lanza una pregunta incómoda. A mí me parece incómoda y se la quiero hacer a ustedes también. ¿Quién realmente está gobernando su corazón? ¿Quién realmente está gobernando mi corazón? Y yo tengo que bajar a veces con mucha
vergüenza la cabeza. Y más de una vez he tenido que decirle, Señor, qué vergüenza, Señor, contigo. Porque lo que he hecho es mi voluntad y no la tuya. Qué vergüenza, Señor, haber pecado, Padre. Qué vergüenza, Señor, haberte desobedecido. Qué vergüenza, Señor, porque la primera mirada no la pude evitar, pero la segunda tampoco, ni la tercera ni la cuarta. Se las lanzo a ustedes también, hermanos. ¿Quién está realmente gobernando su corazón? ¿Es Dios o somos nosotros mismos como el dictador supremo? ¿Es Dios o usted como el dictador supremo de su casa, el templo que es de Dios? Y recuerde que el templo no es suyo, no es mío, es de Dios. Y Él quiere estar ahí, pero nos hemos impuesto. Cuando oramos decimos sinceramente, hágase tu voluntad, o en el fondo esperamos que Dios firme nuestro propio plan. Señor, sí, esto es lo que yo quiero, pero es lo que Dios quiere. ¿Creemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿O hemos fabricado un Dios a la medida de nuestros deseos, que siempre esté de acuerdo con nosotros? Porque eso es lo que hemos hecho. Tal vez el temido hombre de pecado no sea un líder mundial con tintes apocalípticos como nos lo pintan desde el dispensacionalismo, un método teológico de estudiar la Biblia. Tal vez no sea eso, sino yo mismo, usted mismo. Y esa sí que es una revelación aterradora para mí y para algunos. Ahora, el Mr. Malvado, más complicado que desenredar luces de Navidad. ¿No le ha pasado a usted que va a desenredar esas luces de Navidad y eso no lo desenreda nadie? Pues es más complicado esto. Es más fácil desenredar esas luces de Navidad que al Mr. Malvado. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Vimos entonces que del versículo 6 hay una fuerza sin rostro, una cosa, algo que lo detiene. No es una persona. Pero ya aquí en el versículo 7 pasa Pablo a decir que es una persona, es alguien. Entonces ahí es donde nos deja enredados nuevamente. ¿Quién es? Primero, ¿el huevo o la gallina? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente, que lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién es ese que detiene el desastre? ¿Y cuándo va a soltar el freno? Bueno, Pablo sigue hablando acá de Mr. Malvado, como lo llamo yo en la predicación, y nos suelta un dato clave. Ya se los he dicho, pero lo repito, el misterio de la maldad, dice, ¿está qué? ¿Paralizado o en acción? En acción, aunque hay alguien que lo está deteniendo, o sea, que está trabajando de todas maneras. Aquí entonces el misterio de la maldad ya está ¿en qué? En marcha, en acción. No es próximamente en cine, no es así. Ya está operando en segundo plano, como esas apps que consumen baterías sin que nos demos cuenta. Así está operando el mal. Ahora, la gran pregunta sería, ¿quién está pisando el freno? ¿Quién está ahí frenando? Y más importante, ¿cuándo lo va a soltar? Si esto fuera una película de acción, estaríamos en la escena donde el malo está encadenado, esperando el momento perfecto para desatar el caos. Sería el punto ahí, ese punto de giro estaría ahí en la narración. ¿Quién lo tiene amarrado y por qué? Pero sabemos que él se va a soltar, o lo va a soltar alguien y va a desencadenar el caos. Vamos a mirarlo de esta manera, con esta ilustración. El carro con frenos dañados. Imagínate que vas en un carro, imaginémonos, vamos en un carro, y de repente nos damos cuenta de que los frenos no funcionan. Pánico total, eso es una cosa de paniquearse uno. Tratamos de detenerlo, pero en lugar de ayudar los frenos, estos están bloqueando solo una llanta y hacen que el carro patine y sea más difícil de controlar.
En lugar de detener el desastre, están haciendo que el choque sea inevitable, porque solo está frenando una llanta. Entonces el choque va a ser inevitable, pero está frenando una llanta, pero el carro se va a chocar. Eso es lo que está haciendo el que está frenando el misterio de iniquidad que ya está en acción. Así es este freno aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. No está evitando la llegada del mal, no, sino que de alguna forma es parte del proceso que lo trae a escena. Ahora, hablemos algo, parece que nos saliéramos del entorno, pero es de lo mismo. Fe, fe. ¿Con qué pila la carga usted, la fe? ¿Con qué pila está cargando la fe? Pablo nos deja claro aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses que hay dos fuerzas en acción al mismo tiempo. Por un lado está la palabra de Dios, está operando los creyentes, llevándolos a la verdad, como lo dice aquí la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que os haya escogido desde el principio. Entonces la palabra de Dios está funcionando en todos los creyentes, llevándolos a la verdad, dice Pablo. Ese es un lado, pero está el otro lado, el del engaño, el del maligno, porque el maligno también está en marcha, el misterio de la iniquidad está en acción, está jalonando a los que están distraídos. Es como si hubiera dos tipos de batería para nuestra fe. Por eso le dije, ¿con qué batería está cargando su fe? Hay dos tipos de baterías para nuestra fe. Una es la de Dios, que nos da vida y dirección, como lo dice aquí, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nos escogió, el perfil que cumplimos de creer en Cristo nos hace elegidos para su obra. Pero también está la otra batería. La otra es una pila pirata que promete mucho, pero al final te deja botado. Y es la de los despistados o de los que no quieren creer en el Señor Jesús. Ahí está el diablo distrayéndolos. Aquí en segunda carta a los Tesalonicenses, en este capítulo 2, versículo 7 y el versículo 9, Pablo usa esa misma palabra para describir la acción del mal. El versículo 7, volvámoslo a leer, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, está en acción. Versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es con gran obra de Satanás, con gran poder, y señales y prodigios. ¿Y prodigios qué? Mentiroso. Entonces mire, él está trabajando en la gente distraída, él está trabajando en los que no cumplen el perfil de creer en el Señor Jesús y les está llenando la fe con una batería, ¿qué? Pirata. Pero los que tenemos el perfil de creer en el Señor Jesús, nuestra pila está recargada con una pila de la palabra de Dios. Esa no se va a descargar nunca. Aquí en estos dos versículos, 7 y 9, Pablo usa la misma palabra para describir la acción del mal, pero con un giro siniestro. El enemigo también está obrando, preparando el terreno para el hombre de pecado, quien vendrá con trucos, con milagros y con toda cantidad de cosas, pero falsas, pura pirotécnica espiritual. Básicamente será un show bien montado, pero vacío de toda la verdad. Esto nos deja una gran lección. ¿Cuál lección nos debe dejar esto? Tanto Dios como el enemigo están activos en el mundo, los dos, pero con propósitos totalmente distintos. Mientras Dios nos impulsa a creer y vivir en Él, en la santidad, el enemigo intenta distraernos y alejarnos. A la iglesia intentará distraerla, alejarla, como ya tiene a todo el mundo metido en su cuento. La buena noticia es que la Biblia nos asegura que Dios tiene el control absoluto y al final el mal será derrotado por completo, como lo dice Apocalipsis 20:10. Entonces viene la pregunta para que usted se responda. ¿Con qué pila está cargando su fe? ¿Con la pila de la palabra de Dios que no se va a descargar o con una pila pirata del engaño?
¿Con la energía original de Dios o con una imitación que tarde o temprano lo va a dejar tirado? Imagínese que usted tiene dos controles remotos frente a usted. Uno está conectado a Dios y te muestra la verdad, te guía a vivir en fe y te llena de esperanza. El otro es un control falso, diseñado para atraparte con imágenes llamativas, promesas vacías y ruido ensordecedor. Y lo peor es que el enemigo no nos va a preguntar si queremos ver su canal. No, simplemente intenta tomar el control cuando menos nos demos cuenta. ¿No le ha pasado eso en su vida? Que el canal del diablo se mete en nuestra vida e intenta tomar el control. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo, hermano? Ahora bien, la fe funciona como ese control remoto, pero con un detalle clave. Todo depende de la pila que le ponga. Puede usar una pila original de alta duración, que es la acción de Dios, la palabra de Dios. O una pila pirata, que tarde o temprano lo dejará botado a la mitad o a la mentira más bien del maligno. El problema es que al principio ambas pueden funcionar muy bien. Así que, téngalo presente, creer no es solo un tema de pensamiento positivo o de buenas intenciones, como piensa la gente, sino una acción sobrenatural. La fe es una acción sobrenatural realmente. Dios activa su verdad en nosotros, pero el engaño también está en marcha, jalando a los que están distraídos. Otra pregunta, ¿qué control está usando y qué pila le está poniendo? Si la maldad ya está en acción, la fe no puede quedarse quieta. No se trata de vivir con miedo, sino de estar despiertos, atentos. Como lo dice Efesios 2:2, nos dice que hay un espíritu maligno trabajando en quienes se dejan llevar por él. Pero también nos dice Filipenses 2:13, nos recuerda que Dios también está obrando en nosotros para que vivamos conforme a su voluntad. Otra vez la pregunta, ¿quién tiene el control remoto de su vida? El tema aquí no es si crees, sino en qué crees. No basta con tener fe, porque hasta los seguidores de lo falso creen en eso con convicción. ¿Estás cargando tu vida con la verdad de Dios o con ilusiones pasajeras? Porque la palabra de Dios actúa, la recibimos y así que cada uno elige la fuente espiritual con la cual se quiere alimentar. La fe genuina no se altera, pero las pilas piratas sí alteran la fe. Como ya no me da el espacio para terminar la predicación, dejamos el versículo 8 y 9 para la siguiente predicación, pero sí podemos reflexionar con lo que tengo al final. No se crea todo lo que brilla. Si no conoce la verdad, cualquier efecto especial te puede confundir. No te dejes llevar por el show, porque hay una gran diferencia entre el poder de Dios y un truco barato de magia. Abra los ojos, aprenda a distinguir lo real de lo falso, porque el mal sí está en acción, aunque está siendo detenido, y luego miraremos el desenlace de esta historia. Por ahora, incline su cabeza y sigamos orando. ¿Ruido o verdad? ¿Qué conclusión saca? ¿Ruido o verdad de este mensaje? Porque en un mundo, como les dije ahorita, saturado de información y de opiniones, distinguir la voz de Dios puede ser un reto. Usted puede estar, alguno aquí, diciendo, ay, pero siempre me han enseñado esto y ahora sale con esto otro. No. Crea lo que quiera creer, siempre que esté basado en la Escritura. Y sea lo que crea, que esté preparado para cuando el Señor Jesús venga.
¿Estoy dejando que el ruido del mundo me distraiga de la verdad de Dios? Piénselo y respóndase. ¿Quién conduce su vida? Porque a veces creemos que tenemos el control, pero en realidad somos o vamos en piloto automático, según nuestras emociones o lo que otros dicen. Es como dejarse llevar por el GPS sin actualizar. Pregunto, ¿quién tiene realmente el control de mi vida? Pregúntese, respóndase, ¿Cristo o mis propias ideas? Y si es así, usted es un hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el hombre de perdición. No es el líder político, es usted mismo. Si sus ideas son los que lo están manejando y están ocupando el templo de Dios. Carga real o imitación de tu fe. La fe necesita alimento sólido, no sustitutos. Por favor, no empiece a pensar quién es ese líder mundial. Lo más importante es cómo estoy yo si viene ya Jesús. La fe necesita alimento sólido, no sustitutos. Es como un celular que parece cargar, pero con un cargador falso, que al final lo deja sin energía. ¿Estoy alimentando mi fe con la verdad o con imitaciones que tarde o temprano fallarán? ¿Verdad o efectos especiales? Hoy más que nunca, las apariencias engañan. No todo lo que suena bíblico es verdad. ¿Estoy construyendo mi fe sobre la verdad o dejándome llevar por los efectos especiales del engaño en las iglesias? Y verifico antes de compartir, como les dije la vez pasada, vimos en tiempos de noticias falsas, incluso dentro de la fe. Entonces, ¿estoy filtrando lo que creo y comparto o simplemente difundo lo que suena convincente sin comprobar si es realmente de Dios? Señor, que tu Espíritu nos ayude y nos alimente siempre. Porque quizá la sorpresa de esta mañana es que el hombre de iniquidad sea yo mismo. Como lo vimos en el mensaje anterior, el templo quizá no sea un futuro templo físico, sino que sea yo, usted, cada uno de nosotros como creyentes, donde dejamos que pose el hombre de iniquidad, porque el hombre de iniquidad es aquel que le hace frente a Dios, como Nimrod, que no creyó que Dios le era suficiente a él. Y a veces creemos que alejados de Dios nos va mejor que estando con Él. Ese es el hombre de iniquidad. Cuando asumimos nuestra vida sin la dirección de su palabra. Hágase tu voluntad en mi vida, no. Hágase la mía, sí. Ese es el hombre de iniquidad. Más que un líder mundial, es cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a entender y a vivir tu palabra antes de que aparezcas y sea fulminado con tu soplo, como cuando se apaga una vela de cumpleaños. Amén. Dios los bendiga, hermanos.